¿Qué contamina a la familia? Lo voy a responder, pero de una manera indirecta. Así es que, por eso quiero aclarar eso. Cuando estaba en el segundo año del seminario, fui a visitar una iglesia bautista muy conocida en este país. Y entonces un diácono, estaban dirigiendo ya el culto, y una joven de la sociedad de jóvenes estaba dirigiendo el culto. Y un diácono agarró su Biblia cuando me vio entrar, ¿verdad? Agarró su Biblia y me dijo, mire, me dijo lo que está pasando aquí. En vez de ir prosperando, vamos para atrás, me dijo, como el cangrejo. Yo no sabía a qué se refería él, ¿verdad? Pero entonces, y me dice, aquí me dijo, Pablo, y entonces agarró su Biblia, junto con 2 diáconos más, agarró su Biblia y me dijo, Pablo aquí dice que la mujer tiene que callar delante de la congregación, o sea, en la iglesia. Y si tiene alguna pregunta, que se la pregunte a sus esposos ahí en la casa. Entonces yo me le quedé viendo, volví a ver a los 2 que estaban a la par de él. Entonces me acerqué a la Biblia de él y como él tenía así, ¿verdad? Entonces le agarré la mano y le hice yo así, no, mejor no la rompa porque esto es importante también y si la rompe se va a perder de eso. Y entonces él cerró la Biblia fuerte y me dijo, qué chistoso, y se fue. ¿Va? Esto es producto por los paradigmas. Alguien me contó que estaba en un examen en la universidad y le estaba pidiendo copia a otra persona. Y entonces este chero escribió el papelito, la respuesta, ¿verdad? Y se la lanzó. Lastimosamente la amiga mía no lo pudo agarrar el papelito y se le cayó, golpeó en el escritorio del pupitre y cayó. Y la profesora estaba ahí, ¿verdad? Viendo, controlando, vigilando para que no copiaran. Entonces dijo ella así, ¿verdad? Ella era una miembro de la iglesia bautista también de ese municipio. Y dijo, Jesús, ampárame. Y con una velocidad impresionante, felina, o sea, de gata, ¿verdad? Se agachó, agarró el papelito, lo agarró, lo destapó, lo copió y le salió bien la respuesta. Ella pidió ayuda a Jesús para copiar. Eso es también producto de los paradigmas. Aproximadamente a 6 meses de haber iniciado el régimen de excepción en el año 2022, una pareja de esposos, miembros de una iglesia bautista también, me llaman y me dicen, mire Walter, fíjese que tenemos una gente ahí, unas señoras, que sus familiares han sido capturados por el régimen de excepción. Y ellas necesitan algún tipo de acompañamiento. ¿Acompañamiento de qué tipo? Pastoral. Pastoral. ¿Y que van a la iglesia ellos? Sí. ¿Y son miembros de una sola iglesia? No. Vienen de varias iglesias de ese municipio. Y usted los conoce. Conocemos algunos, pero no a todos. ¿Y como cuántos van a ser? Como más o menos como unos 9 personas. Vaya, está bien. Les pedí más información a esta pareja, ¿verdad? De conocidos. Invité al hermano Douglas, también para que él diera un acompañamiento psicosocial. Y entonces le pregunto yo a los cheros esto, ¿verdad? Entonces, ¿y como cuánto tiempo tenemos para todo eso? Como 3 horas. Vaya. Entonces habló con Douglas y le digo yo, mira, pasa esto y esto y esto, creemos que podrías colaborar para darles alguna atención psicosocial a este grupo de mujeres, me habían dicho a mí, ¿verdad? Y él, como siempre es dispuesto, ¿verdad? Me dijo, sí, ya nos pusimos de acuerdo y se me ocurre invitar a una compañera de trabajo de una ONG para que les diera también una orientación sobre derechos humanos a estas personas. Douglas se tardó aproximadamente 1 hora, 50 minutos, 1 hora. La otra compañera más o menos 50 minutos a 1 hora y luego estuvo la celebración, ¿verdad? Que particularmente solo era a base de oración y una reflexión bíblica.
Luego nos invitaron las señoras estas, bueno, el grupo era más o menos como de unos 15, 20 personas más o menos. Habían uno que otro hombre ahí, ¿verdad? Eso es producto de los paradigmas también. Hace poco en internet vi algo que me llamó la atención y es que se estaba anunciando una escuela para profetas. Entonces me metí, ¿verdad?, a la página de ellos y hay toda una currícula con módulos, con materias y con talleres prácticos para poderse convertir en un profeta de Dios. Hay una serie de módulos y de materias que no vienen al caso. Lo que me llamó la atención que uno de los talleres es para tener ese toque especial en la frente para que haga caer a las personas, ¿verdad? Eso también es producto de los paradigmas. Los paradigmas son aquellas cosas que nos condicionan a ver ciertas cosas y no ver ciertas cosas. Los paradigmas nos condicionan a tener interés en algunas cosas y a otras cosas que nos valga o que nos resulte indiferente. Los paradigmas nos provocan interpretar de una manera determinada las cosas, interpretar de una manera determinada la realidad nacional, la realidad familiar y la realidad de la iglesia también. Los paradigmas que tenemos, todos aquí que estamos y los que están conectados, tienen paradigmas. Todos tenemos paradigmas. Los paradigmas también nos condicionan a actuar de una manera determinada. ¿Dónde aprendemos eso? En todos los procesos formativos que hemos estado nosotros participando. Primero, en la casa. Segundo, la escuela, colegio, universidades. Pero también aprendemos eso en cualquier proceso formativo, ya sea formal o no formal. En otras palabras, aprendemos paradigmas porque van inmersos en todo lo que leemos, lo que escuchamos, lo que estudiamos, lo que conversamos también. Los paradigmas están también inmersos en la educación teológica que todos y todas hemos estado expuestos aquí. Hemos sido expuestos como iglesia a través de seminarios, talleres, reflexiones, predicaciones, clases de escuela bíblica dominical, etcétera, etcétera. La educación cristiana o la educación teológica nos promueve ciertos paradigmas para que después nos hagan pensar, tener la idea, la imagen determinada de Dios, de Jesús, de su Santo Espíritu o de su Evangelio. No es así por así que pensamos como pensamos, sino que todo tiene una intencionalidad. Los paradigmas son los que están inmersos en el Sistema Nacional de Educación, pero también en la educación teológica de las iglesias. Dime cómo hablas y cómo actúas y yo te puedo decir qué paradigma tienes. Dime cómo hablas y cómo actúas y te diré qué teología tienes. El texto que vamos a reflexionar ahora realmente comienza en el versículo 1. Yo decidí hacerlo así y mandárselo a los hermanos porque iba a resultar un poco tedioso estar leyendo del 1 al 20. Voy a leer de la versión popular del 1 al 14, porque ya leímos todo del 15 al 20. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les preguntó:
y porque también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Voy al versículo 5, si me siguen. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado el mandamiento de Dios para seguir sus propias tradiciones. Hipócritas. Bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus mandatos son enseñanza de hombre. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escuchen y atiendan. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él les contestó, cualquiera planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos guiando a otros ciegos, que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en un hoyo. Ese es el contexto del texto que originalmente hemos leído. Este texto nos plantea una lucha de paradigmas, una lucha de creencias y sus respectivas prácticas. Nos plantea la lucha de lo que contamina a las personas y de lo que no contamina a las personas, de lo puro y lo impuro, de lo sacro y lo profano. Esto está inmerso en todo este texto. En otras palabras, lo que está a la base de este texto es qué es lo que me hace estar cerca de Dios y qué es lo que me hace estar lejos de Dios. El texto inicia diciéndonos la visita de los escribas y los fariseos, que habían llegado a Jerusalén para interrogar, para cuestionar, reclamar a Jesús. A eso llegan. ¿Por qué los discípulos no se lavan las manos antes de comer? La ceremonia de lavado de las manos no era con propósitos higiénicos aquí, sino con propósito de pureza. Era con propósito de ser digno, de ser puro, religiosamente hablando, en presencia de Dios. Y así entonces participar de esto. Lavarse las manos con fines higiénicos es importante, fundamentalmente importante. Los que cocinan, se sabe de que si uno con las manos sucias cocina, contamina la comida, porque le transmite bacterias nocivas al organismo. Entonces, comer alimentos contaminados, entonces, nos hace y nos provoca infecciones y enfermedades gastrointestinales. No es ese el punto aquí. El oprobio, el desagravio, el escándalo de los fariseos no es por esto que acabo de mencionar de la higiene, sino porque el no lavarse las manos antes y después de comer me convertía esa práctica de no hacerlo, convertía a las personas en contaminadas o impuras o no dignas de participar de las ceremonias religiosas de la religión judía.
Entonces, si no participo de esa ceremonia, no estoy en comunión con Dios. O sea, estoy lejos de Dios. Frente a tales acusaciones, Jesús les responde, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Y les da un ejemplo, que es el que ya leí, ¿verdad? Y que todos conocemos, del papá y mamá. En otras palabras, ¿por qué ustedes, Jesús les dice a los fariseos, ¿por qué entonces ustedes siguen sus tradiciones y no la voluntad de Dios? Aquí hay una lucha también de paradigmas, una lucha de creencias, una lucha de teología, diríamos ahora, actualmente hablando. Jesús lleva la discusión a otro nivel y coloca la discusión en otra perspectiva. No la perspectiva que tienen los fariseos, sino la que Él tiene. Se esfuerza Jesús para que los fariseos y los escribas reaccionen frente a Él, a lo que les ha dicho. Pero como sabemos, los fariseos y los escribas no reaccionaron. Jesús, bueno, ahora en la clase dominical, el hermano Carlos estaba diciendo eso con Nicodemo. Jesús cómo provoca a Nicodemo para llevarlo a un nivel, ¿verdad? A un ángulo, a una perspectiva, pero también llevar a otro nivel la discusión. Pero Nicodemo tampoco, ¿verdad? Tampoco. Jesús les dice, lo que entra en las personas no es lo que me contamina. Comer con las manos sucias, en otras palabras, y comer no me va a alejar de Dios. A nadie aleja de Dios eso. Nos puede acercar al baño, pero no alejarnos a Dios. ¿Sí me entienden, verdad? Jesús les dice, lo que entra en las personas no es lo que contamina, sino todo aquello que sale de la boca, porque esto proviene de su corazón, dice el texto. Hay que entender el momento histórico también. En otras palabras, lo que contamina no es si me lavo o no me lavo las manos. Lo que me contamina es lo que pienso. Lo que pienso es lo que me contamina. O sea, lo que pienso es lo que me aleja de Dios. En esto aparecen los discípulos, diciéndoles, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Por favor, ¿verdad? Los discípulos de Jesús diciendo esto, que los fariseos no reaccionaran, es comprensible, porque los escribas, los fariseos, los líderes religiosos de ese entonces no andaban con Jesús, sino que ellos se enteraban de Jesús, de lo que hablaba Jesús, y lo que decía Jesús por chambres, por calumnia de la gente. O sea, como decimos popularmente, por la reventa, ¿verdad? Así se enteraban estos, pero los discípulos que andaban siempre con Él, pero tal parece que mantenían los mismos paradigmas de la religión judía, los discípulos. O sea, todavía no había visto una conversión en ellos. Jesús responde entonces a los discípulos, dejen que los ciegos guíen a otros ciegos. Pedro le pide entonces a Jesús que les explique esas palabras. ¿Y qué quiere decir eso, verdad? Entonces, en otras palabras, Jesús responde diciendo, lo que contamina no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. Lo que entra va al estómago y luego lo desechamos. Pero lo que sale de la boca de las personas tiene su origen en el interior de las personas. O sea, en su cerebro o en su mente. Porque es nuestro cerebro en donde se generan los malos pensamientos. Los provocamos intencionalmente. No viene ninguna fuerza tampoco extraordinaria ni extraterrestre, ¿verdad? No. Uno tiene control de eso.
porque en nuestro cerebro es donde se generan los malos pensamientos para que luego se concretarlos y hace la lista Jesús: inmoralidades sexuales, infidelidad a Dios, mentira, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Primero se piensa, se planea y después se ejecutan las cosas. Porque antes de cometer un robo, yo me imagino que los que hacen lo piensan, lo planean y lo roban. Los que chismean, primero piensan el chisme, planean a quién se lo van a decir y luego chismean. Los que hacen injusticias, primero la piensan, la planean y después ejecutan a quién le van a hacer la injusticia. Antes de cometer un pecado, se piensa, se planea y se ejecuta. El pecado no me sorprende, ni a ninguno de ustedes. Lo cometemos. Se piensa, se planea, se ejecuta. El no lavarme las manos no me aleja de Dios. Porque esa creencia queda sin efecto a partir de Jesús también. Y que es producto de la religión judía, no de Dios tampoco. Hay varios textos en el Antiguo Testamento que hablan sobre eso, ¿verdad? Que hay que estudiarlos para saber, ¿es voluntad de Dios o es de la religión judía? Todo aquello que pienso, todo aquello que medito, todo aquello que reflexiono, me hace después actuar. Por esto es que Jesús plantea que lo que sí me contamina o nos contamina es lo que sale de la boca de las personas, porque sale del interior de las personas, o sea, de nuestro cerebro, de nuestra mente. ¿Qué es lo que me contamina? O sea, ¿qué es lo que me aleja de Dios? Lo que verdaderamente me contamina. O sea, lo que me aleja de Dios es lo que pensamos, lo que meditamos, reflexionamos, leemos, y que eso está en contra de la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, si leemos la Biblia y meditamos en ella, si hablamos con personas honestas y sinceras, si nos juntamos con personas justas y sabias, si dedicamos tiempo para comunicarnos con Dios diariamente, esto nos hará estar cerca de Dios. Si oramos a Dios y nos comunicamos con Él para que nos ayude a entenderle y a entenderle más y mejor, si le pedimos a Dios fe y sabiduría, esto nos traerá como consecuencia estar en armonía con Dios. Si nos relacionamos con Dios y con otros hermanos y hermanas que comparten nuestra fe y esperanza, nos provocará mantenernos en armonía con Dios. Lo que nos contamina no es no lavarnos las manos. Lo que nos contamina o nos aleja de Dios es no buscarlo constantemente a Él. Finalmente, si leemos la Biblia entonces, meditamos en ella, hablamos con personas honestas y sinceras, si nos juntamos con personas justas y sabias, si dedicamos tiempo para comunicarnos con Dios diariamente, esto nos hará acercarnos a Dios. Si oramos a Dios y nos comunicamos con Él para que nos ayude a entenderle más y mejor, si le pedimos a Dios fe y sabiduría, nos traerá como consecuencia armonía con Dios. En otras palabras, hermanos y hermanas, si nos relacionamos con Dios y con hermanos y hermanas que comparten nuestra misma fe y esperanza, diariamente, constantemente, nos provocará mantenernos en armonía con Dios. Amén.